Radio Palermo. Producciones independientes. Hay caminos que se transitan con dudas, inquietudes. Hay desafíos que requieren nuestra máxima actitud. Ramón de Campo Amor decía: nada es verdad, ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un lugar donde las distintas formas de ver convergen. Información, capacitación y desarrollo, investigación, gestión de talento, salud, inserción social, trabajo, salud, trabajo voluntario y solidario, empresariado, políticas de empleo, recursos humanos, sindicalismo, turismo y recreación, reclutamiento y búsquedas laborales. El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo, un despliegue de noticias nacionales e internacionales, entrevistas, invitados y lo más importante, tu participación. El Observatorio del Trabajo. Conducción: Juan Domingo Palermo. Co-conducción: Jorge Potente. Operación técnica: Tomás Silverberg. Asistente de producción: Mariel Maldonado. Dirección comercial: María Eva Palermo. Idea y realización general: licenciado Juan Domingo Palermo. ¿Estás preparado? Este es tu ticket. Aquí comienza El Observatorio del Trabajo. El Observatorio del Trabajo. 7ª temporada. El Observatorio del Trabajo. Más que una mirada. ¿Cómo les va? Hoy arrancamos un programa más del Observatorio del Trabajo, este programa de investigación social en el que te hacemos llegar cada semana las noticias más salientes del trabajo y el empleo. De ahí es que tomamos una variable y desarrollamos un tema en profundidad. En el día de hoy llegamos a 275 producciones que nos iniciáramos allí en el año 2010, tratando de hacerte llegar una propuesta con valor agregado, como si fuera un paper de investigación social, pero realizado cada semana, en primera instancia en formato radial. Luego nos fuimos adaptando a los cambios y lo incorporamos audiovisualmente, y ahora lo hacemos en forma tecnológica a través de las redes sociales y de nuestra plataforma, que es www.elobservatoriodeltrabajo.org. Como sabés, nosotros nos pusimos el acento y en primer lugar vas a recibir el compacto de noticias. Y en el día de hoy, en homenaje a cerrar esta 7ª temporada, si Dios quiere, el año que viene iniciar la 8ª temporada, con cambios, con nuevos formatos, con mejores producciones. En el día de hoy vamos a hacerte un informe sobre la situación del empleo en forma macroeconómica, con datos macros, con datos duros, pero también cómo impacta en las organizaciones, en lo micro, en lo intraorganizacional. Durante esta temporada, donde nosotros hacemos el corte para hacer el análisis de la situación laboral en 2016 y cuál va a ser la perspectiva que esta situación va a tener para el año 2017 y cómo hay indicadores que van a ir marcando el futuro del trabajo y el empleo. Uno de los temas que nos cabe analizar es el crecimiento de la economía. Cómo fue impactando, cómo estos indicadores, luego de más de 15 años de crecimiento continuo, tuvo una desaceleración
a partir del año 2014 hasta este año, pero hay estudios de organismos como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que marcan que la zona euro, como Japón y los mercados emergentes, va a haber una mejora, no con el alto nivel de crecimiento que veníamos acostumbrados, que era de un promedio del 5%, sino va a haber un incremento de 1,5 a 2 puntos, según algunos mercados, del crecimiento económico. Evidentemente, hay consecuencias que vamos a ir analizando, como una externalidad como es el Brexit en Europa, como es la crisis de Brasil, la crisis política que Brasil tuvo. Y también vamos a analizar ese emergente que tuvimos hace poco, que es la elección de los Estados Unidos. Todo esto tiene su impacto, ya sea en los mercados, pero también tiene su impacto en lo intraorganizacional. Así que tomamos algunas fuentes que tienen que ver con algunos autores, que Jorge ahora va a hacer una introducción al respecto. Y también tomamos algunos estudios, por ejemplo, un informe de un mercado que viene teniendo un alto nivel de paro, como es el mercado español, que me pareció relevante los datos que arroja esta encuesta, que es el informe Randstad de la consultora internacional en recursos humanos para el 2016. Así que vamos a tomar estos indicadores y vamos a intentar reflexionar junto a Jorge y junto a ustedes sobre cuál es el estado de situación del empleo y cuál es la perspectiva que nos puede marcar para el año 2017. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad. Sí, no tengo mucho para agregar porque ya después vamos a ir entrando a los distintos aspectos. Dentro de los distintos factores tenemos hoy una situación novedosa que es el cambio del ministro de Economía, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gai, se le ha pedido la renuncia. Así que esto también ha sido una medida que ha sorprendido y que seguramente detrás de este cambio habrá no solo el cambio de un nombre, sino también de políticas que se van a implementar, y eso también es una incógnita más que se va a agregar dentro de lo que nosotros vamos a tratar de hacer una proyección en base a lo que ha sucedido en este último tiempo y lo que se puede esperar para el año que viene. Este año ha sido un año de, digamos, preocupación, aunque no ha sido tampoco una crisis ocupacional tan extrema como hemos vivido en otros momentos de la historia argentina. Pero evidentemente hay algunos sectores que han sido muy golpeados, como por ejemplo el de la construcción, que todo indicaría, por lo menos hasta ayer, cuando uno hacía el análisis, es de cara a un año electoral, todos los gobiernos de todos los partidos, históricamente en año electoral, impulsan la obra pública. Y la obra pública evidentemente impacta en muchos sectores, tracciona muchos sectores, como es el de los trabajadores de la construcción, pero también de otros sectores asociados, como producción de cemento, ladrillo, cal, hierros, un montón de elementos, porque no es una obra pública, piensa inmediatamente en ruta, pero también se habla de construir hospitales, puentes, escuelas, un montón de cosas. Entonces, bueno, de continuar esta tradición argentina de que en el año electoral hay un gran impulso de la obra pública, se supone que podría llegar a haber una reactivación por ese sector, y es un sector que tracciona al resto de la economía. Sí, una de las propuestas para este programa es analizar no solamente la situación del empleo a nivel global, sino también hacer una parte en lo empírico,
que tiene que ver con un mercado, con los mercados de Argentina, porque nosotros tenemos un montón de seguidores en nuestro país, en la República Argentina, pero en el paradigma de las tecnologías de la información y la comunicación, hoy no nos podemos detener en hacer un reduccionismo en un aspecto. Sí, eso nos puede servir como muestra para ver cómo se comportan los escenarios, ya sea la confianza en este aspecto, que es lo que genera cualquier sistema económico y es lo que cualquier sistema hace que los talentos, o sea, las personas, los pueblos, las personas que integran todo tipo de organización de distintos niveles pueden analizar. Así que les proponemos que estén prendidos al observatorio. ¿Y qué te parece, Jorge, si vamos al compacto? De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos el Compacto de Noticias. Compacto de Noticias. Hubo acuerdo en el conflicto por el CONICET. Luego de 5 días de toma del Ministerio de Ciencia, se logró un acuerdo mediante una nueva propuesta elaborada entre el ministro Lino Bananiao y el jefe de gabinete Marcos Peña. El nuevo acuerdo estipula que el CONICET otorgará prórroga de beca a 343 postulantes a la carrera del investigador que fueron recomendados y no seleccionados, y pone a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes recomendados y no seleccionados, que actualmente no pertenecen al programa de becas. En el tercer punto, se consigna que durante el año se articulará con los organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades nacionales y empresas, respetando los temas y lugares de trabajo propuestos, con una remuneración equivalente a la clase de investigador para la que fueron recomendados. Según esta fórmula, una comisión mixta conformada por un representante de la Asociación de Trabajadores del Estado, uno por cada una de las agrupaciones de investigadores y becarios que suscriben el acuerdo, y representantes del CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendrán la misión de seguir este proceso. Una Argentina elegida entre las 10 científicas del año. La científica cordobesa Gabriela González fue reconocida por la revista especializada Nature como una de las 10 personalidades de la ciencia del año 2016. González es líder del experimento LIGO en 2 observatorios en Estados Unidos, en los que el 14 de septiembre del año 2015 se detectó por primera vez una señal de las ondas gravitacionales que Albert Einstein predijo un siglo antes, para terminar de completar la teoría de la relatividad general, aunque nunca se había podido probar su existencia. La científica es una defensora de la inversión por parte del Estado en ciencia y tecnología. Hace un mes declaró: "Soy una convencida, como muchos otros, que ciencia y tecnología son 2 temas que necesitan inversión constante". Y aseguró que, si bien el efecto del producto no se ve por décadas, no es inmediato, es sabido que si se deja de educar a los chicos ahora, la generación que sigue tendrá problemas. Hay una correlación importante en ciencia y educación. Presentaron un programa para formar en tecnología. El ministro de Educación de la Nación, Esteban Burrich, y su par de producción, Francisco Cabrera, presentaron el programa 111.000 Aprende a Programar. La iniciativa promueve la capacitación y la inserción laboral de jóvenes en todo el país en servicios de informática
y que sigue iniciativas de los últimos años como Programar, La Hora del Código y otras. Este programa busca formar en los próximos 4 años un total de 100.000 programadores, 10.000 profesionales, 1.000 emprendedores tecnológicos para cubrir la demanda laboral de las empresas del sector. El ministro Burrich aseguró que el principal objetivo del programa es terminar con la pobreza, porque no hay pobreza más grande que la imposibilidad de generar nuevas ideas. Por su parte, Cabrera remarcó la necesidad de transformar a la Argentina en una economía desarrollada. Esto requiere cada vez más gente calificada y capacitada para aportar su valor en industrias que más van a crecer en los próximos años en el mundo y en la Argentina. La industria del software emplea actualmente a 87.000 personas en Argentina y casi triplicó su personal entre el año 2003 y 2015, y es la segunda aportante en divisas al país. Construirán en la Puna jujeña la planta solar más grande de Sudamérica. En mayo, en la zona de Susques, provincia de Jujuy, se instalarán 1.500.000 paneles solares que se convertirán en la planta fotovoltaica más grande de Sudamérica. Ocupará 360 hectáreas, algo así como 500 canchas de fútbol, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y costará 410 millones de dólares financiados por un banco de China. La Puna recibe 3.400 horas anuales de luz solar, lo que equivale a 9 horas diarias promedio. Quienes hayan estado en la zona saben que el cielo ahí es completamente azul, es muy raro ver nubes. La energía solar no es desconocida en esta zona, ya que muchos pobladores utilizan termotanques, calefones y cocinas que usan energía solar. Las comunidades originarias intervienen en este acuerdo, ya que la planta se instalará en sus tierras, en Puesto 6, lugar estratégico por donde pueden aprovechar una línea de transporte eléctrico que pasa por el sur de Susques, justo en el límite con Salta. Susques, para los que recuerden el mapa de Jujuy, que parece como una botita, Susques está en lo que sería el taquito de esa bota. El objetivo de largo plazo es consolidar un parque solar y geotérmico de la Puna con capacidad de generar hasta 1.500 megawatts que podrían abastecer el consumo anual de unos 350.000 hogares. Según CAME, cayeron levemente las ventas navideñas. Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa registró una baja del 2.1% en las ventas minoristas destinadas a la Navidad. Sin embargo, en el sector de comercio habían esperado una baja mayor. En tal sentido, CAME destaca que la excepción de ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, los planes Ahora 18 y el Ahora 12 permitieron amortiguar la caída. El estudio de la entidad empresaria marcó que las zonas fronterizas fueron las más complicadas. Entre ellas se destacó Mendoza, en cuyo fin de semana pasaron entre 22.000 y 25.000 mendocinos, casi el doble de un fin de semana habitual, para comprar juguetes e indumentarias al país vecino de Chile. Según la Cámara, el comportamiento general fue gastar y regalar, pero ahorrando todo lo posible. Eso implicó que aquellos comercios con promociones agresivas, tipo 2x1, 3x2, o con grandes descuentos, estaban llenos de gente, mientras que aquellos sin ofertas estaban vacíos.
declaran inconstitucional la ley de descanso dominical en Rosario. La ley aprobada por diputados y senadores santafesinos en el año 2014 aclara que se trata de un marco general, lo que significa que, de no lograrse la adhesión en los consejos municipales, la ley no tendrá incidencia en la actividad comercial. La norma fue promulgada por el gobierno de Antonio Bonfatti y publicada en Boletín Oficial de la provincia el 10 de diciembre de este año. Sin embargo, en Rosario se implementó con la ordenanza número 9516, que introdujo una modificación al texto normativo. La norma local recortó el beneficio del descanso dominical a los empleados de supermercados, hipermercados y megamercados que posean una superficie mayor de 1.200 metros cuadrados. Las firmas Coto y Carrefour presentaron un amparo por asegurar que la iniciativa restringe en forma arbitraria el ejercicio del comercio. Y la Cámara Civil y Comercial Santafesina sentenció que la norma impulsada por los gremios de los empleados de comercio violaba la Constitución Nacional. El concejal Antonio Tonioli solicitó a la intendenta Mónica Fein y al gobernador Miguel Lifchis que apelen el fallo al afirmar que, si lo tiene que definir alguien, que sea la Corte Suprema de Justicia. Con esta noticia damos por culminado el último compacto de noticias del año 2016 y te pedimos que te quedes con nosotros porque ahora sí vamos a desarrollar la variable del día, que es el informe sobre la situación sociolaboral y laboral en general también de la situación durante el año 2016, y vamos a hacer una perspectiva sobre cómo va a proyectarse el empleo para el año 2017 de acuerdo a datos duros, a análisis que son cualificativos y también evidentemente con datos cuantitativos sobre la situación del empleo durante el año 2016. Pero para iniciarnos en esto tenemos una introducción que nos va a hacer Jorge Potente y luego vamos a ir conversando sobre esa información que nos trae él y algunos datos duros que también le he buscado y hemos analizado durante el año también, porque también vamos a reiterar quizás temas que seguramente ustedes los van a escuchar, que fuimos abordando, porque cada variable en cada programa que nosotros vinimos haciendo desde el año 2010, desde junio del 2010, tienen que ver con la situación del empleo puesta en contexto, describiendo pero también proponiendo mejoras. Jorge. Bueno, la semana pasada comentábamos el informe, la gacetilla hecha por la Universidad Católica Argentina, de su organismo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que compara registros desde el año 2010 hasta el tercer trimestre de este año. El Observatorio de la Deuda Social es básicamente un intento de llamar la atención sobre aspectos que afectan a los sectores más atacados, menos favorecidos de la sociedad. Y uno de los puntos que queda muy claro de este informe es que hay una serie de condiciones estructurales del sistema que no se han logrado revertir en estos años. Por un lado, un dato concreto, y una de las cosas buenas que podemos decir de este año es que empezamos a tener datos estadísticos del INDEC, por lo menos podemos tener números como para poder hacer comparaciones. Eso es un tema importante. Pero hay datos preocupantes que también los marca Funes de Rioja. Por ejemplo, que hace 5 años que el sector privado no genera trabajo decente, no produce opciones de trabajo correcto dentro de la ley. Esto es un tema que a mí me parece muy grave y
yo quería empezar por el tema de la seguridad social, que es algo estrechamente relacionado con el trabajo informal. La realidad es que cuando decimos seguridad social, no sé si todo el mundo es consciente de lo que estamos hablando de seguridad social. Hay numerosos eventos que se desarrollan durante la vida adulta de una persona. El matrimonio, la maternidad, accidentes, enfermedades, situaciones de desempleo, la imposibilidad de trabajar ya sea por incapacidad o vejez. Todo esto, la seguridad social es entonces un sistema de protección que una sociedad construye para brindar amparo frente a estos riesgos. Jubilaciones, pensiones, retiros de invalidez, asignaciones familiares, seguro de desempleo, cobertura de riesgo de trabajo, cobertura de salud. Justamente el informe que realiza el Observatorio de la Deuda Social dice que, por ejemplo, el 71,5%, repito, 71,5% de los trabajadores por cuenta propia no realizan ningún tipo de aporte. El 51,3% de los trabajadores no participan del sistema de seguridad social. El 34,2% de los trabajadores no cuentan con obra social, mutual o prepaga. Y el 33,3% de los empleadores no realizan aportes a sus trabajadores. Esto es algo muy grave porque estas personas son algo que se ha hecho estructural dentro de nuestra economía, que es gente que tiene trabajos, ya sea de changas o trabajo en negro, trabajo inestable, por momentos, por temporada, y estos son los que luego tenemos el problema de que cuando decimos, bueno, ¿qué carga impositiva? Bueno, es que tenemos que salir a cubrirlos de alguna manera con asignaciones universales, con jubilaciones, pensiones graciables y todo esto, porque es una masa muy grande de trabajadores que tenemos en esta situación de inseguridad. Permitime una reflexión que creo que viene acorde a estos indicadores que vos hablabas. Hay un autor francés, un intelectual francés, uno de los intelectuales de la Revolución Francesa que usted nos alertó a todos aquellos que queríamos seguir el camino de las ciencias sociales, que es Rousseau, que habla del contrato social. Estos indicadores marcan claramente una ruptura del contrato social totalmente clásico, que el que conocemos, el conservador, si le queremos decir, visto desde el paradigma de las tecnologías, de donde estamos parados. Y en esto quiero hacer una reflexión junto a ustedes que nos están siguiendo seguramente vía el canal de YouTube, en cualquier lado, en cualquier lugar del globo o en cualquier localidad. Creo que tenemos parte de responsabilidad en distintos estamentos, todos, porque, les digo, porque se generó un descrédito del Leviatán, de aquel Estado, nación que viene a traer, a poner un manto de protección a la anarquía. Y esto es peligroso porque del Leviatán, si se rompe aquel que nos pone las reglas que las generamos nosotros, porque se abolió la monarquía y nació la república para traer elementos que tenían que ver con el soberano, que somos cada uno de nosotros, y conformar esta república. Entonces, un primer elemento que creo que nos tiene que llamar la atención, no solamente por lo que sucedió con el Brexit, hablando de política internacional, o lo que viene sucediendo en la mayoría de los Estados-nación, donde podemos observar que hombres que levantan la bandera de la antipolítica para que los soberanos, que somos nosotros, empoderemos para que generen reglas de juego, es lo que viene sucediendo. Y en esto tenemos
responsabilidad los comunicadores, los investigadores, los hombres en la gestión pública y aquellos que también hacen el mal uso de lo que tiene que ver con el manejo, por ejemplo, de la seguridad social o del gasto público en función de beneficiar a una facción. Acá tenemos que los datos, por eso les dije cuál era la propuesta en el día de hoy. Vamos a analizar datos cuantitativos y cualitativos y le vamos a poner valor agregado, le vamos a poner análisis. Pero no un análisis de si quién o no tiene la verdad o quién llega a un análisis de acuerdo a un marco teórico. No, a través de la reflexión de la conciencia, que es la que nos va a ayudar a que podamos hacer que el empleo sea de mayor calidad. Evidentemente, tomando datos empíricos de lo que estamos hablando, que una fuente como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que es de confiabilidad sus datos porque tiene investigadores de primera calidad, podemos ver que nosotros estamos llevando al estado de la esclavitud a nuestros hermanos. Entonces, nosotros somos un observatorio del trabajo. Del trabajo empezamos haciendo, nos reducimos, como es la investigación social, a los mercados de Argentina. Como les vuelvo a decir, las tecnologías de la información y la comunicación, así como dice un autor que con Jorge en el inicio lo hablábamos, que lo citamos en varias oportunidades, y me dice, acordate cuando sea premio Nobel de Economía, que es Paul Mason, que habla sobre el capitalismo, su trabajo, dice, está agotado, se le agotó la capacidad de adaptación. Y describe este nuevo paradigma que tiene que ver con la economía colaborativa, que es lo que las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación nos trajo. Y también podemos ver en el compacto de noticias de hoy cómo se empiezan a crear nuevos empleos y los estados tienen que empezar a hacerlo. Me parecía, Jorge, acorde hacer esta reflexión. No sé si vos seguramente tenés algo más para agregar. Quisiera agregar una cosita más del tema de la seguridad social y después, si te parece, hacemos el corte para la tanda de radio. Hay varios principios que rigen la seguridad social, pero hay uno fundamental que es el de la solidaridad. Es algo fundamental y no sé si es siempre bien comprendido. La solidaridad no es una mochila que tenemos que cargar aquellos que aportamos. Tiene que ver más con una noción del bienestar general. Está ligado con la idea de la comunidad de intereses y aspiraciones. Hay un libro muy lindo que compartimos el gusto, que es La comunidad organizada. La comunidad de intereses y aspiraciones es la unión y la colaboración conjunta y recíproca de todos los integrantes de una sociedad. Por el hecho solo de formar parte de una sociedad, las personas establecen lazos, aun cuando no se conozcan, porque el bienestar de cada uno hace al bienestar de la comunidad en su conjunto. ¿Se entiende? Se entiende, y con esta reflexión del contador público Jorge Alberto Potente, nos vamos a la tanda de la radio. ¿Te parece, Noelia Astudillo, nuestra operadora técnica de calidad que tiene Radio Palermo? Les digo, para quienes no lo conocen, de calidad. Entérate de todo, sacate las dudas, informate. Visítanos en www.elobservatoriodeltrabajo.org. En instantes continuamos en El Observatorio del Trabajo. Radio Palermo. Secretos y claves para vivir mejor. La información precisa de profesionales de primer nivel para que tu vida sea como te la mereces. Saludable. Todos los lunes a las 21 horas. Saludable.
Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la carga. Reporte Economía, un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del otario. Reporte Economía, sábados de 10 a 11. Conduce Ariel Cohen. La licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino. Mi mamá siempre me decía, tú vayas a entrenar, es lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siento mucho más argentina y pienso en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Sentirse apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Hay hockey delivery, vamos chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés. Come on, party right now. Hockey delivery, todo el hockey donde vos estés. Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. 94.7 RPLM, Radio Palermo. Producciones independientes. Continuamos en El Observatorio del Trabajo. Bueno, continuamos brindándote el informe sobre la situación del empleo y cómo se va a proyectar estos datos que te estamos analizando. Ustedes saben que según la Organización Internacional del Trabajo, con la CEPAL, hicieron un informe sobre la coyuntura laboral, donde plantean que, como les decía al inicio, va a haber un ascenso de la creación de empleo, esto basado en el crecimiento de la economía entre el año 2015 y 2016, que se observó un crecimiento de un 0.5%. Como les decía, que después de 15 años de crecimiento que venía hasta el año 2014, hubo un freno durante el 14 y el 15 y se está observando ahora un crecimiento del 2.2%. Estamos hablando que vamos a pasar una cifra del 3%. Y cuando estamos preparando el programa, dialogábamos con Jorge, reflexionábamos juntos sobre, por ejemplo, tomando el caso argentino, cuando el índice de crecimiento es mayor al 3%, hay creación de empleo. ¿Es así, Jorge, esto? Históricamente en Argentina, y es algo de lo que marcó Funes de Rioja hace unos días, sí, cada vez que el PBI crece del 3% para arriba hay generación de empleo formal. Si no, tenemos todo informal, que es un problema dentro del problema estructural que hay dentro del trabajo. Uno de los temas importantes en el compacto de noticias, estábamos hablando de un programa de formación e inserción laboral. Es un tema muy importante porque dentro del problema estructural que tenemos está el empleo joven. Vos recién mencionabas la Organización Internacional del Trabajo. Recuerdo el informe del año 2015 que hablaba que a nivel de Latinoamérica había 8,5 millones de jóvenes desempleados y la perspectiva era para el 2017 que llegara a 9.300.000. Y acá en Argentina puntualmente, el informe que lo hemos comentado acá en octubre, en uno de los compactos de noticias, un relevamiento de la consultora ADECO decía que sobre 4.400.000 jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, el 24,6% de ellos, es decir, casi 1.100.000, no estudia ni trabaja. De cada 7 de cada 10 jóvenes no encuentra trabajo por falta de experiencia laboral.
el 52% de los consultados admitió no trabajar de lo que estudió. Es un serio problema todo este grupo que tenemos de los que están subocupados, los que están mal ocupados y los que ni trabajan ni estudian. Y en esto es muy interesante lo que leímos en el compacto de noticias, que es, por ejemplo, este programa de formación e inserción laboral que quieren en estas cuestiones de las que hemos hablado mucho a lo largo de estos años, que es gente calificada y capacitada en industrias que son las que más van a crecer en el mundo, que es todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Vos has estado en Europa y has visto cómo allá se lo han tomado muy en serio el tema. Sí, el efecto llamado para estos tiempos es el emprendedurismo, ¿no? Y sobre todo para los jóvenes, porque es donde ellos pueden poner todas sus expectativas, sus vivencias, sus sueños, sus objetivos. Y por ejemplo, en España, bien lo decías vos, los que ni estudian ni trabajan llegaron a ser la mitad de la fuerza laboral. Estamos hablando de un 50%. Ahora, con un esfuerzo importante que está haciendo la sociedad civil, tomando a Gramsci, que a usted es uno de los también de los intelectuales que le gusta, considero que la fuerza que está haciendo las cámaras empresarias, las organizaciones sociales, los comunicadores, intentando buscar un nivel de vida, un proyecto de vida para esas generaciones, como el caso de Teodoro García Egea, que lo hemos tenido aquí, lo reporteamos, donde se encargó de crear una comisión para estudiar todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo tecnológico e impulsar políticas públicas para eso. Pero si no lo hacen los estados, como hemos observado por este descreimiento del contrato social que existe, como lo analizábamos al inicio, tiene que ser creado por alguien, y la sociedad civil en este caso que lo salió a hacer. En el mundo, el efecto llamado del emprendedurismo, de las empresas, de las startups tecnológicas, de poner proyecto de vida de nuevas generaciones, está siendo un elemento de creación de empleo. Y un elemento que viene con las nuevas culturas que traen esas generaciones. Por ejemplo, hablábamos del informe de CAME sobre el tema de las promociones. Es un elemento que incorporan estas nuevas generaciones a las organizaciones, por ejemplo. Hoy estaba viendo un informe de Castilla-La Mancha donde iban a crear a través de un programa de rebajas nuevos puestos de trabajo, una X cantidad importante de puestos de trabajo. O sea, otra particularidad de las tecnologías de la información y la comunicación, la creatividad empieza a salir a flote. Y sería bueno también que nosotros desde el observatorio alentemos a baby boomers, a millennials, a generación X, a que pongan esa creatividad que tienen, ya sea en su organización, en el Estado, acercándole una propuesta a un líder comunal, a un concejal. Es la iniciativa, ya sea desde el emprendedurismo, desde un proyecto comercial, tiene que ponerse en autos, pero también tienen que acercar ideas, porque hay que mover la economía. Y la forma de mover la economía es sobre algo que vos dijiste de entrada, que tiene que ver con ese espíritu que Aristóteles y muchos griegos que crearon las primeras polis idearon, que tiene que ver con la solidaridad, con el bienestar común. Sí,
En ningún país va a estar bien en la medida que una parte de la sociedad esté bien y otra parte esté mal. Eso es una cosa que es tan obvia que parece mentira que haya que explicarlo. Tenemos que forjar sociedad sin grietas. Totalmente. Y las grietas no son normalmente las políticas, sino generalmente surgen desde las divisiones sociales. Luego los políticos las utilizan. Este plan de capacitación es muy importante porque, como vos bien dijiste, todo lo que es el desarrollo de trabajo relacionado con el conocimiento es uno de los sectores más dinámicos en Argentina y en todo el mundo. Acá en Argentina ya da trabajo a 90.000 personas y hay demanda de puestos de trabajo y todo proyecta a más de 45.000 nuevos empleos. Este es uno de los aspectos que es importante, es para estudiantes que tengan el título secundario completo, nada más, y es gratuito. Esto es una buena iniciativa, pero todo indica que este año que viene va a haber algunas otras iniciativas destinadas a generar empleo joven, porque es uno de los temas que está afectando mucho a nuestro país. En ese sentido, todo hace suponer que durante el año que viene van a impulsarse varias medidas que algunas ya están en marcha, como es la reforma de la ley de pasantías y llevar adelante lo que es conocido como educación dual. ¿Qué se entiende por esto? Es a través de incentivos a las empresas y también de leyes que no penalicen esa actividad, haya prácticas profesionales o prácticas de formación profesional, es decir, que las empresas tomen a alumnos de grados avanzados para que hagan parte de su estudio como empleados. Por supuesto, como en todo, hay que hacerlo con la debida protección legal para que no se transforme en un empleo de segunda calidad bajo el aspecto de una pasantía. Y otra, que es algo que en su momento, a principios del gobierno, se había sacado a luz, pero después quedó ahí medio cajoneado, que fue la ley de primer empleo. La recordarán, un proyecto que está en el Congreso y que busca beneficiar a los jóvenes desempleados, también a través de incentivos económicos a las empresas para que los contraten. Yo creo que estas leyes seguramente el año que viene van a tener mucho foco desde la administración. Como les decía, estos programas de empleo joven se están implementando casi en todos los países del mundo, ya sea en algunos lugares, en algunos estados, son los gobiernos que lo realizan, en otros casos son las cámaras empresarias, en otros países como los Estados Unidos son las fundaciones, y bueno, Argentina está teniendo, ya sea a través de los gobiernos, de los tres niveles de gobiernos, nacional, provincial y local, están teniendo esta acción. Me gustaría, Jorge, para ir entrando ya a quizás la parte final del programa, falta un poquito, pero sí. Hay un informe que me pareció interesante sobre lo que también cómo se está percibiendo, ¿no?, la situación del empleo. Si bien es un informe que lo organizó una consultora que es Randstad, en recursos humanos para el 2016, evalúa ciertos aspectos como cuál es la evolución de la organización, cuáles son los desafíos del sector de los recursos humanos, qué están haciendo las organizaciones para atraer talentos, cómo está el nivel de contractual, cómo se seleccionan estos talentos o cómo se identifican también los nuevos talentos, cómo se fideliza a la gente. Un programa que hicimos que hablamos con la gente de EO Hewitt, que vino el gerente de talento, hablar sobre el compromiso, ¿no?, sobre donde analizamos el nivel de compromiso, la rotación, el liderazgo y cómo se asigna importancia a la estrategia al talento.
Y es interesante porque la ficha técnica, les digo, o sea, está organizada a través de una encuesta a través de 869 empresas tomadas en todas las regiones de España, donde el 28% son de la industria de la manufactura, el comercio, también el 15% tiene que ver con el comercio y la hotelería, el 7% de la industria de la alimentación y otros sectores, ¿no? También, y más de la mitad de las organizaciones, me parecía que era una buena muestra porque son internacionales. Y la encuesta va dirigida a profesionales, a referentes de recursos humanos y sobre todo hay directivos también que están en la posición de mando. Y uno de los factores que más influyeron durante el año 2016, por ejemplo, que arroja esta encuesta, es la gestión del crecimiento de las organizaciones. Por ejemplo, los profesionales opinan que es un 41% y las empresas un 30%. También otro factor es la mejora de los procesos y otro también es la mejora del entorno. Los desafíos que tienen las áreas de recursos humanos, por ejemplo, es el desarrollo de un plan de carreras que identifique. Y vos fíjate cómo nosotros hablamos sobre los jóvenes, ¿no? Hablando de una cuestión macro. ¿Hay un plan o un proyecto o alguna organización que les haga ver que hay un proyecto de vida en ellos? Es un elemento para analizar, por ejemplo. Hay otros ejemplos que tiene esta encuesta que tiene que ver con respecto a una información que dimos sobre los nuevos empleos, por ejemplo. Hoy la construcción, por ejemplo, ha tenido una caída, como lo habíamos dicho al principio, pero sí hay nuevas posiciones que empiezan a surgir y empiezan a traer, como es todo lo que está vinculado a la industria del software. Sí, yo te diría que dentro de la industria del software y en general, volviendo siempre, yo pivoteo sobre los factores macro de Argentina y lo tratamos de relacionar con lo tuyo. Nosotros tenemos una estructura que genera empleo privado basado fundamentalmente en pymes. El 98% de las empresas argentinas son pymes y emplean a 4.200.000 personas. Este año se aprobó la ley PYME, que establece algunos beneficios para las empresas más pequeñas, pero la realidad es que el sector PYME, que es muchas veces donde empiezan los jóvenes profesionales, a nivel mundial, muchos de los cuadros que después llegan a conducir las grandes empresas inician sus primeros pasos, o los cuadros intermedios comienzan en trabajos en pymes. La pyme es una puerta de entrada al mercado laboral. Acá en Argentina el sector pyme no está en estos momentos mostrando un crecimiento, entre otras cosas por falta de financiación. Vos sabés que el Observatorio PYME emitió un informe hace pocos días en donde expresaba que las pymes en realidad no han podido desarrollar proyectos de inversión porque tuvieron graves problemas para conseguir financiación. El 21% porque le rechazaron la solicitud de crédito, el 14% porque lo que le daban de crédito era menos de lo que necesitaba, el 34% no lo pidió porque uno de los factores que tenemos en este momento en Argentina, que son delicados, es tener una alta tasa de interés. Y el 28% porque no lograba cumplir con las exigencias que muchos bancos le establecen a las pymes. Vos sabés que hay bancos, sobre todo los oficiales, que suelen tener una política un poco más flexible con las pymes.
pero la banca privada en general tiene un nivel de exigencia que es inalcanzable para las pymes. Yo creo que uno de los temas importantes, porque esa es puerta de entrada para el inicio de los jóvenes profesionales y para el primer trabajo de muchos, las pymes. Yo creo que las pymes tiene que ser uno de los grandes temas a tratar este año que viene. Sí, las pymes son una principal preocupación, por eso, bueno, este año hicimos, por ejemplo, entre uno de los programas, sobre cómo desarrollar un business plan, un plan de negocio. Hoy, ya sea los bancos o consultores privados o las mismas pymes, tienen que armar dentro de su estructura un plan de negocio. Las pymes se deben profesionalizar, porque las pymes que quizás arranquen profesionalizadas son las que son creadas por jóvenes que han ido a la universidad, han visto estos programas, pero también hay un divorcio muy grande entre los programas, porque también muchos profesionales, no es el caso suyo, por ejemplo, que se forma permanentemente, o el que hacemos aquí en el Observatorio del Trabajo para preparar cada programa, no se han vuelto a formar, a ir adaptándose a los nuevos cambios que vienen. Y hoy tener un plan de negocio, como nosotros lo dijimos, es tener un mapa, es tener la guía. Un banco tiene que también tener ejecutivos de cuenta que sepan leer los planes de negocio, porque por ahí, en esta gran estructura de pymes, en el caso argentino, está la salida de crecimiento económico. Pero si no se profesionaliza, ya sea desde los bancos no se colabora con esto, o desde las cámaras de comercio de las pymes no se colabora con esto, las pymes van a chapotear en el barro. Y lo que se intenta hacer para que la pyme y para que la estructura socioeconómica de una sociedad evolucione, se debe profesionalizar, Jorge. Totalmente de acuerdo. Mira, estaba mirando la hora, la verdad nos quedamos cortos porque hay tantos aspectos para analizar que hubiéramos tenido que hacer los últimos 2 programas para analizar las perspectivas. Simplemente un comentario muy cortito. Una de las cosas que seguramente que se va a discutir el año que viene va a ser el tema de la productividad laboral, que es un tema que muchas veces la variable de ajuste ha sido vía salario del trabajador. En este aspecto, vos recién mencionabas la OIT, yo coincido con el enfoque que da la Organización Internacional del Trabajo, que cuando se estudian los costos en general, hay que estudiar no solo el costo del trabajador, sino los costos de financiación que recién mencionaba, los costos de distribución, los costos del transporte. Es decir, hay un conjunto de costos que están afectados y también la carga impositiva, que muchas veces hay una y una superposición impositiva que realmente afecta a la productividad en el país. Se nos fue el programa, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado una temporada más, a Noelia, a Mariel, a María Eva, a ti, Jorge, que desde el año 2010 estamos con este proyecto juntos. Considero de que para que los talentos en las organizaciones estén protegidos, es importante conversar, la conversación. Y para esto es central que en el área del directorio, de la dirección de la organización, el área del talento humano tenga su lugar para pensar la estrategia juntos. Programas como la innovación, como el trabajo flexible, o sea, el horario flexible, el home office que nosotros hemos incorporado en forma permanente durante esta temporada, como las oportunidades de carrera, el reconocimiento y programas de innovación. Las organizaciones tienen que incorporar programas de innovación, de cómo hacemos mejor la tarea incorporando tecnología, cómo satisfacemos al cliente, interno y externo, cómo cumplimos mejor los objetivos
y cómo ese ahorro o ese mejor uso de los recursos se puede incrementar más al salario. Por eso es central escucharse, es central subirnos al proyecto. Este es el humilde informe que intentamos hacer sobre la situación del empleo y algunas recomendaciones que a partir de nuestra expertise, de nuestros estudios, consideramos. Que tengan un feliz final de año y que tengan un gran 2017 con salud, con trabajo, con amor y con proyecto de vida. Gracias por acompañarnos. El trabajo posee de virtudes, leyes, novedades, dudas, desafíos y la más apasionante investigación. Políticas que mueven la economía. Todo sobre el mundo laboral y todas sus noticias entérate en El Observatorio del Trabajo. 7ª temporada. Todos los lunes de 20 a 21 horas por FM Palermo 94.7.